Buenos días, cursos tecnológicos del Perú. Mi nombre es Franklin Jurado Womaní. Soy alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy de la carrera Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias. Voy a presentar mi proyecto final para el curso de MATLAB para Ingenieros Nivel 1. Se llama Efecto Fotoeléctrico. Antes de hacer la aplicación del efecto fotoeléctrico en el interfaz GUIDE de MATLAB, vamos a entender un poco sobre el principio físico de este fenómeno físico. Más que todo se puede entender cuando una luz brilla sobre un metal, eh, los electrones pueden ser desplazados de su superficie del metal. Este fenómeno se conoce como efecto fotoeléctrico. También a este proceso suele llamarse fotoemisión, y a los electrones que son expulsados del metal fotoelectrones. En términos de su comportamiento y sus propiedades, los fotoelectrones no son diferentes de otros electrones, solo tienen el sufijo o el prefijo, foto, ya que eso solo significa que son desplazados por los fotones. Como vemos en la imagen, estas ondas que parecen ondas son los fotones que están dentro de la luz que irradia a la placa metálica. Esta luz, cuando llega a la placa, eh, puede que a un electrón puede aumentar su energía de tal forma que salga expulsado. Al salir expulsado obtiene una energía cinética, ya que sale con una velocidad tal. Bueno, la formulación matemática, como dije, esta ecuación la encontró Albert Einstein, eh, y fue corroborada por el científico Millikan. Lo que quiere decir esta ecuación es: energía cinética es igual a la energía del fotón menos la función trabajo, que tiene el símbolo de phi. La función trabajo es, en otras palabras, la energía que necesita el material para que su electrón salga, para que su electrón pueda desplazarse. Bueno, como sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma, entonces vemos que la energía cinética se vuelve en energía potencial eléctrico. Y esa energía potencial es la carga del electrón por el voltaje que está expuesto. Entonces, si reemplazamos esta fórmula en esta fórmula, entonces encontramos que la carga del electrón por el voltaje es igual a la constante de Planck por la frecuencia del espectro que fue irradiado del material menos la función trabajo. Acá vemos un pequeño gráfico donde vemos que el potencial depende solo de la frecuencia. Eso quiere decir, y eso nos da una línea, y eso quiere decir a la vez que la función es lineal. Y es verdadero, ya que el, el, la carga eléctrica del electrón ya se sabe, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La constante de Planck es una constante, para la redundancia, y la función trabajo solo depende del material. Cada material tiene una función trabajo determinada, y eso no varía con la frecuencia. Entonces, como vemos, el potencial solo depende de la frecuencia. Es por eso que sale una ecuación lineal o una recta. Otra de las propiedades es que el potencial nunca puede ser negativo, solo puede ser positivo. Y como vemos en esta recta, hay un punto donde corta justamente cuando el potencial es cero. Este punto se conoce como la frecuencia umbral. A partir de ese punto para adelante se pueden encontrar diferentes potenciales a diferentes frecuencias. Pero este punto es clave, ya que valores menor a este valor no existe un potencial dado, ya que físicamente sería imposible tener un potencial negativo
en el efecto fotoeléctrico. Bueno, una aplicación directa a este fenómeno físico es el panel solar fotovoltaico. Como en esta primera imagen nos explica, el panel solar recibe fotones provenientes del Sol. El fotón libera un electrón en el lado N o el semiconductor de carga negativa del panel y el electrón liberado se desplaza y genera energía eléctrica. Lo que quiere decir es que los fotones, al incidir en esta placa está conformada por varios de estos tipos y esos tipos son llamados célula solar o célula fotovoltaica, que está conformada por semiconductores negativos, semiconductores positivos, lo que hace lograr que cuando inciden los fotones en la parte superior, los electrones puedan desplazarse por ahí. Y lo que hace la parte negativa es cerrar un circuito. O sea, es como esto. Imaginemos que esa es la parte negativa, esa es la parte positiva y está cerrando el circuito. Perdón, acá es la parte negativa y esta es la parte positiva y está cerrando el circuito. En la imagen derecha vamos a ver más detalladamente. El título, como vemos, dice flujo de electrones y corriente en una célula solar. O sea, está explicando este proceso. Lo que sucede acá es, las flechas rosadas son los fotones, las bolitas moradas son los electrones, estos caminos blancos son los conductores eléctricos que cierran el circuito, y este es el semiconductor negativo, este es el semiconductor positivo. Lo que está sucediendo en esta imagen es que al incidir los fotones en la célula solar, hace que los electrones, al salir del semiconductor negativo, se desplacen por este camino conductor, que son los caminos blancos. Se desplacen y lleguen de nuevo a cerrar el circuito en el semiconductor positivo. Y este, por ser de carga positiva, atrae los electrones y cada vez que el semiconductor negativo requiera de nuevos electrones, los atrae de la parte de abajo. Y así el proceso es cíclico. Esta es una pequeña explicación, no es del todo a ciencia, no es muy detallada, por decirlo así. Acá vemos una aplicación real del efecto fotoeléctrico. Una luz incidente en un panel solar genera corriente directa y hace prender a un motorcito. Como vemos en la imagen, estamos acercando una lámpara de luz y cuando lo acercamos mucho empezó a correr el motor. Eso quiere decir que si lo acercamos más, significa que mayor cantidad de fotones es los que inciden en la placa solar, en el panel solar, perdón. Bueno, hasta aquí sería la parte teórica, entre comillas, ya que pudimos entender un poco más sobre el efecto fotoeléctrico. Ahora pasamos a la parte aplicativa en el interfaz GUIDE de MATLAB. Esta es la interfaz GUIDE. Aquí creamos nuestra plataforma, o más bien dicho nuestra aplicación de efecto fotoeléctrico. Lo que sucede aquí es que, como bien mencionamos, los paneles solares están formados por diferentes materiales. Las placas pueden ser las placas metálicas o semiconductores, mejor dicho, pueden ser de distintos materiales, y cada material, como mencionamos, tiene una función de trabajo distinta, y esas funciones de trabajo ya existen en una tabla que lo pueden encontrar en internet. Bueno, lo que sucede aquí es que podemos escoger el tipo de material que está conformada la placa, y podemos escoger el material, y de acuerdo a esto podemos graficar el voltaje versus la frecuencia, como vimos en la parte teórica, que debería salir una recta. En este caso, acá
Acá podemos modelar nuestra longitud de onda en el espectro de luz visible, que es desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Podemos ingresar varios datos tomando en cuenta ese rango. Y como sabemos, la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz sobre longitud de onda. O sea, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuando este aumente, este va a disminuir. Cuando este disminuye, este aumenta. Entonces le damos correr en la parte del código. Esa es su parte de programación. Y en esa parte lo vamos a correr. Le damos en Run. Y bueno, como vemos, no sale todo esto. Le damos comenzar. Y bueno, la primera imagen es la imagen de presentación del efecto fotoeléctrico en una aplicación en panel solar, recordando la fórmula obviamente y lo que significa cada variable. En ese lado pusimos un rango de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Este es el rango de la luz visible. Como vemos, podemos modelar con este slider, podemos modelar el rango que queramos. Más bien dicho, la longitud que queramos en este rango. En ese lado, como mencioné antes, podemos escoger el tipo de material que está hecho el panel solar. Como se sabe, normalmente está hecho de silicio. Le damos silicio y nos va a salir su función trabajo, que ya mencioné que lo encontré en una tabla. Su función trabajo es 7,77 por 10 a la menos 19 joules, ya que función trabajo es una energía. Entonces, obtenemos una gráfica, depende de esto, con esta ecuación del voltaje respecto a la frecuencia. Si pasamos a dividir la carga de electrón a la ecuación, entonces obtenemos voltaje respecto a la frecuencia. Y nos sale esta recta, justamente como dijimos, nos va a salir una recta. Ahora, vamos a ver si acá podemos notar la frecuencia umbral. Si nos damos cuenta, los valores de potencial todos son negativos, o sea, no llega a ser positivo. Entonces, por lo tanto, en este rango que yo puse en el código, que el rango era entre 4.5 por 10 a la 14 Hz hasta 7.5 por 10 a la 14 Hz, no llega a la función umbral. Creo que, más bien dicho, la función umbral del silicio es 9 por 10 a la 14 Hz. Cuando llegues a ese número, va a llegar a ser el voltaje 0 y va a coincidir con la frecuencia umbral. Bueno, entonces escogemos otro valor, otro material mejor dicho. Escogemos el potasio. El potasio, su función trabajo es de 3,67 por 10 a la menos 19 joules. Al ser menor que la función trabajo de silicio, nos dice que la frecuencia también necesita ser menor para que este valor sea 0. Entonces, al escoger potasio, vemos que la frecuencia necesita ser menor que la anterior. Entonces, en esta gráfica vemos que ya podemos obtener la frecuencia umbral, justo aproximadamente entre 5 y 6 por 10 a la 14 Hz. Aproximadamente en el intervalo de este rango está la función umbral. Aquí lo podemos aproximadamente hallar también, ya que como está entre 5 a 6 por 10 a la 14, este valor de la frecuencia tiene que asemejarse a ese rango. Entonces, empezamos con 400 nanómetros, la longitud de onda. 400 nanómetros nos da una frecuencia de
7.5 por 10 a la 14 Hz. Entonces, como dijimos que estos dos son inversamente proporcionales, entonces si queremos que esté la frecuencia entre 5 a 6, debemos bajar esto. Y para bajar esto debemos subir esto. Entonces subimos el rango de la longitud de onda y vemos que realmente disminuye. Entonces subimos más hasta que esté entre 5 y 6 y ya notamos que está entre 5 y 6. Al estar entre 5, en el rango de 5 y 6 por 10 a la 14 Hz, vemos que el voltaje también ya está disminuyendo. Está disminuyendo y se está aproximando a 0. Vamos a aumentar más y vemos que ya pasó la parte negativa. Entonces quiere decir que aproximadamente la función umbral debe ser entre 5.52 a 5.55, o sea, debe estar en ese rango pequeño. Y esa sería la frecuencia umbral, y justamente coincide con con esta gráfica, que es entre 5 y 6. Entonces con este slider podemos tomar varios valores de un rango del espectro de luz visible y así hallar en qué posición está. Por ejemplo, si le damos menos valor de longitud de onda, vemos que el voltaje aumenta. Va a seguir aumentando. Si le damos 400 nanómetros, el voltaje que podemos adquirir con el desplazamiento de los electrones puede ser de 0.8 voltios. Bueno, esa sería mi aplicación de mi parte en la interfaz guide con el efecto fotoeléctrico. Espero que les agrade y eso sería todo de mi persona. Gracias.